Como muchos de ustedes saben, desde hace un poco más de 7 años he tenido el privilegio de emplear y enseñar en una amplia variedad de contextos, el terapéutico, el académico, el deportivo y el comercial, lo que podríamos llamar tecnologías del pensamiento y la comunicación, un conjunto de herramientas, técnicas y metodologías basadas en disciplinas y modelos diversos, específicamente diseñadas para optimizar la manera en que procesamos información, estructuramos nuestras ideas y las comunicamos. Debido a esto, he estado delante de psicoterapeutas y coaches que acompañan y guían a otros en sus procesos de transformación personal, de líderes deportivos, empresariales y dueños de negocio que diariamente lideran equipos de personas, de closers de venta que atienden llamadas decisivas con clientes potenciales, de profesores y mentores que buscan facilitar el aprendizaje de sus alumnos, y de una considerable cantidad de personas cuyos resultados dependen directamente de su habilidad para comunicarse. Y puedo afirmar, sin temor de estar exagerando, que prácticamente todos compartían el mismo problema, y es este. A pesar de ser expertos en su campo, con ideas brillantes, habilidades destacadas y las más bonitas y loables intenciones, no contaban con una metodología precisa para comunicar sus ideas de manera clara, ordenada, convincente y efectiva, lo que estuvo costándoles, claro, demasiado tiempo valioso, ventas y oportunidades importantes, un desgaste emocional abrumador y en muchos casos su reputación como líder o profesional. A pesar de ya ser expertos en su campo, no sabían qué pasos seguir dentro y fuera de su cabeza para estructurar sus ideas y comunicarlas de manera de poder reflejar todo lo buenos que son en lo que hacen, y muchos, fruto de lo anterior, llegaron a pensar que eso de poder impactar y persuadir a otros con sus palabras no era una característica con la que habían nacido. Si este también es tu caso, si la inseguridad inunda tus mensajes, si te sueles quedar en blanco cuando es tu turno de hablar, si en tu cabeza las ideas se ven claras, pero al ponerlas en palabras pierden su brillo, si literalmente el éxito en lo que haces depende directamente de tu habilidad para comunicarte, entonces quédate hasta el final, porque en unos minutos y de manera muy accesible y espero también entretenida, te voy a mostrar cuáles son las áreas que toda persona que busca transformar y persuadir a otros con sus palabras debe entrenar y cómo las abordo en la metodología que enseño. Te mostraré también por qué son estas indispensables para el desarrollo de una comunicación verdaderamente efectiva. Y te daré algunos ejemplos cotidianos que enriquecerán todavía más tu comprensión al respecto. Antes de pasar a ello, necesito establecer dos puntos importantes que justifican todo lo demás que te mostraré a continuación para tus antenas. El primero de ellos es que hablar es una habilidad y como cualquier otra, tocar un instrumento o conducir un automóvil, todos pueden perfeccionarla si saben exactamente qué practicar y cómo. Y lo practican, claro. Este particular fenómeno en el que las personas asumen que quienes tienen facilidad de palabra es porque nacieron con ella, algo así tipo si te tocó, para mí se explica por la forma tan peculiar en la que desarrollamos la habilidad de hablar, que dista mucho de los modos en los que aprendemos y desarrollamos el resto de las habilidades. Nos llega a dar la impresión de que comenzamos a hablar como por arte de magia y sin mucho esfuerzo, lo que lleva a muchos a dejar de lado el perfeccionamiento de estas habilidades comunicacionales porque ni siquiera llegan a considerarlas como tal, resultándoles muy sencillo después, claro, confirmar que no son buenos comunicándose. Todos nacemos capacitados para hablar, pero no todos han perfeccionado lo suficiente sus habilidades para hacerlo con verdadera efectividad. Hasta aquí el primer punto. Hablar es una habilidad y todos pueden y deberían perfeccionarla. Punto número 2. Si bien lo he sugerido en distintos momentos, quiero aterrizar todavía más la definición de comunicación efectiva. Aquí te va. Comunicación efectiva es la que provoca la respuesta pretendida.
Cada vez que hablas, lo haces para expresar lo que piensas o sientes, para sacar y compartir lo que traes dentro. Pero además lo haces para provocar con eso que dices una respuesta específica en los demás, que estén de acuerdo contigo, que compren tu producto o servicio, que cambien de opinión, motivarlos, inspirarlos, ganarte su confianza, que acepten tu propuesta, que le encuentren tanto como tú sentido a tu punto de vista, que se tomen la sopa, que te acepten la salida a cenar, etcétera. Esto es inherente a la comunicación misma. Siempre algo pretendemos lograr con lo que decimos. Hay quienes logran obtenerlo consistentemente, pues saben cómo hacerlo, y hay quienes no, por muy buenas y loables intenciones que tengan. Hasta aquí el punto número 2. Si no produce los resultados que esperas, no es comunicación efectiva. Con ambos puntos en mente, veamos ahora cuáles son los distintos rubros que componen la metodología que enseño y que resultan cardinales para incrementar siempre las probabilidades de obtener lo que esperas tras comunicarte, sea cual sea el contexto, sea quien sea tu audiencia y hables de lo que hables. Rubro número 1. Los objetivos comunicacionales. Grábatelo así. Si a la hora de comunicarte no tienes claro lo que pretendes provocar, difícilmente serás efectivo. Y es que, por favor, piénsalo, del mismo modo en el que para obtener las mejores alternativas de ruta en el Google Maps, tenemos que primero introducir el destino, para construir un mensaje efectivo debes primero establecer qué esperas generar con tu mensaje en quienes te escuchan. A pesar de lo obvio que suena, la gran mayoría de las personas no es así como eligen lo que dejan salir por su boca cuando se comunican. La mayoría de las personas habla y después se arrepiente de lo que dijo porque no era eso lo que quería decir ni provocar. Mejor dicho, piensan más fácilmente en lo que dijeron que en lo que están a punto de decir, y muy rara vez piensan en lo que pretenden provocar con ello. No están habituados a hacerlo. Comienzan a hablar sin una brújula que les guíe en la construcción y entrega de su mensaje. Comenzar siempre estableciendo tus objetivos comunicacionales te orientará hacia una mejor selección de las palabras, hacia un mejor orden de tus ideas, hacia un mejor estilo comunicacional, etcétera, lo que aumentará, por supuesto, las probabilidades de lograrlos. Siempre que alguien se pregunta por la forma correcta o la mejor forma de decir algo, debería automáticamente aparecer una voz en su cabeza que diga, depende de lo que quieras provocar. No es lo mismo diseñar un mensaje para preocupar a alguien que diseñar uno para calmar su preocupación. Entonces, comienza siempre definiendo tus objetivos comunicacionales, lo que esperas que pase tras comunicar tu mensaje, las conclusiones a las que quieres llevar a tu interlocutor, las emociones que les harás experimentar, etcétera. Tus objetivos son tu brújula. De ahí que este rubro sea el primero que abordo cuando instruyo a alguien en la metodología que enseño de comunicación orientada a resultados. Rubro número 2. La conexión. Una vez establecidos tus objetivos, necesitas construir un puente firme y estable que permita que tus mensajes sean efectivamente depositados en la cabeza de tu interlocutor. A esto se le conoce popularmente como conectar con la audiencia o establecer rapport, como en programación neurolingüística le llamamos. Muchas de las veces en las que no conectamos con personas no tiene que ver con falta de alineación de los planetas o una negación del cosmos, sino más bien con falta de estrategias para lograrlo con efectividad. Son varias las formas en las que podemos cautivar la atención y el corazón de quienes nos escuchan, y muy pocas personas son hábiles construyendo esta conexión con sus interlocutores. Y ni hablar de quienes piensan que con eso se nace. Contar con una buena cantidad de conectores, esto es, maniobras comunicacionales basadas en nuestro funcionamiento psicológico, que no tienen que ver con tu mensaje, pero que velan por la conexión con tu interlocutor, te va a permitir no solo construirla, sino además mantenerla a lo largo de tu exposición o interacción. Y esto es fundamental para lograr tus objetivos, pues podrías tener el mejor mensaje del mundo, pero si no tienes una buena conexión con tus interlocutores, podría este fácilmente perderse por el camino. El rubro de los conectores es, por tanto, el que sigue.
Recientemente asesoré a un médico veterinario que me decía que sus especializaciones le otorgaban un nivel muy superior al de la mayoría de sus colegas en la realización de ciertas intervenciones quirúrgicas, pero que el hecho de ser muy frío, casi indiferente en el trato con sus pacientes, hacía que lo eligieran menos veces que a sus colegas. Y esto es bastante común. Si bien deberíamos elegir un cirujano para nuestros perros y gatos, así como para nuestros familiares, basándonos más en su experiencia y conocimientos, solemos vernos fuertemente influidos por la forma en la que dichos profesionales nos hacen sentir al momento de vincularnos con ellos. Recuerdo que este veterinario pensaba que no era bueno socializando, pero acabó descubriendo que le hacían falta formas con las que poder hacerlo y práctica, mucha práctica. Ya sabes, la mayoría de las veces, no ser bueno en algo es en realidad no haber aprendido y practicado todavía lo necesario de manera suficiente. Otro muy buen ejemplo es el de un papá o una mamá que se ganó en la mente de sus hijos el lugar de pesado o pesada, entre otras cosas, claro, por la forma en la que se comunican con ellos. Sin importar qué tan cierto sea, qué tan genuino y bien intencionado sea tu mensaje, difícilmente tu muchacho en esas condiciones vinculares lo va a considerar siquiera. Adolescentes, adolescentes. Entonces, para mejorar los resultados que obtienes cuando te comunicas, otro aspecto clave es construir una buena conexión con tu audiencia y mantenerla durante toda la interacción. Y como ya sabes, esto no ocurre por mera casualidad. Son más de 10 las maniobras comunicacionales que puedes emplear en distintos momentos de tu mensaje. Mostrártelas todas me llevaría mucho más de lo que pretendo dure este video. Y como tú ya utilizas algunas, aunque probablemente de manera inconsciente, te propongo el siguiente ejercicio. Analiza lo que haces para establecer una conexión al inicio de tus interacciones con una persona con quien sueles tener buenas conversaciones. Repara también en lo que la otra persona hace para establecer una conexión contigo cada vez que comienzan una conversación. Es obvio que hacen algo y del otro lado es igual. Piensa en una persona con la que no sueles tener buenas conversaciones. Analiza qué hace la otra persona para desconectar contigo a lo largo de la conversación. Analiza también lo que tú haces para desconectar con la persona. Tómate unos minutos para meditarlo con detenimiento y sensatez y seguramente vas a encontrar elementos interesantes que vas a querer utilizar más en tus interacciones. Pasemos ahora al rubro número 3: las estructuras para hablar. Tener estructuras para hablar es una de las claves de la comunicación efectiva. Cuando escuchas a personas desarrollar sus ideas de manera clara, ordenada, convincente, armoniosa y deliciosa, aunque pudiese parecer la puesta en acto de una especie de inspiración divina, de lo que en realidad se trata es de estructuras, maneras de organizar la información en nuestra mente que cualquier persona puede aprender. Tener estructuras para hablar es clave porque saber organizar la información en tu cabeza te permitirá traducirla con comodidad a mensajes fáciles de seguir, memorables, impactantes y efectivos. Y cuanto más sencillo de seguir sea el camino que trazas con tus palabras, más probable será que tu audiencia llegue justo a donde quieres. Existen diversas estructuras para todo tipo de fines y con diversas características. Las hay para argumentar, para desencadenar emociones específicas en las personas, para incrementar la credibilidad de una idea, para quitarle credibilidad a las ideas de los otros, para vacunar objeciones, etcétera. Y las que más me gustan y enseño por su efectividad son las que están basadas en cómo los humanos razonamos. Se inspiran en los caminos que ya seguimos en nuestra mente para llegar a conclusiones, convencernos y tomar decisiones. Esto no solo facilita la conexión con tu audiencia, sino que también aumenta significativamente las probabilidades de provocar la respuesta que buscas, pues al replicar las mismas estructuras que utilizamos naturalmente para pensar, tus mensajes se vuelven más fluidos, más fáciles de comprender y, claro, mucho más efectivos. Lo particular
Estas estructuras nos las mostraron en el colegio y probablemente tú tampoco te enteraste de la tremenda relevancia que tienen en nuestra cotidianidad. Y peor aún, probablemente también terminaste detestando la asignatura y muriendo del aburrimiento anticipado al leer el domingo por la tarde en tu horario escolar que el lunes a las 7 de la mañana tenías lógica. Yo también sigo molesto con mi profesora por no haberme mostrado que la lógica es indispensable para prácticamente todo en la vida por una sencilla razón. Hablamos y razonamos todo el tiempo. Cuando hablamos y razonamos, seguimos consciente o inconscientemente principios lógicos. Buscamos causas, analizamos efectos, contrastamos ideas, establecemos relaciones entre conceptos y llegamos a conclusiones. Todo esto nos permite estructurar el pensamiento y las ideas de manera coherente y ordenada y da sentido a nuestro comportamiento. En esta Masterclass Express y a modo de ejemplo, te voy a mostrar una de las primeras estructuras o formas de razonamiento que ejecutamos en nuestra vida y que estructura profundamente cómo interpretamos el mundo y tomamos decisiones. A partir de esta estructura deducimos qué hacer, cómo actuar y qué conclusiones extraer, incluso en contextos complejos. En la lógica se le conoce como modus ponens. Veamos. Todos los perros son mamíferos. Rocky es un perro. Por lo tanto, Rocky es un mamífero. Es un razonamiento deductivo en el que, dada una regla general, podemos deducir una conclusión a partir de un caso específico. En el colegio y en los libros de lógica suelen presentar el tan famoso todos los hombres son mortales. Pepito es un hombre. Por lo tanto, Pepito es mortal. Y el modus ponens suelen simbolizarlo así. P implica Q. Se da P, por lo tanto, se da Q. A lo largo de la vida hemos aprendido e incorporado una gran cantidad de reglas generales, siendo la mayor parte de ellas inconscientes para nosotros, y aún así moldean y guían desde lo que percibimos y cómo lo percibimos hasta cómo respondemos. Veamos cómo puede afectar nuestro comportamiento. Si tú, por ejemplo, sostienes la regla, pues, de que los adolescentes son malos, son tercos o estúpidos, es claro que al estar delante de uno, tu comportamiento y disposición se van a ver afectados por dicha regla. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar esta estructura para construir mensajes más efectivos? Simple, solo 3 pasos. Primero, define la conclusión, esto es el resultado del razonamiento. Q, define P, es decir, el antecedente para construir la regla general. 3, define el caso particular o ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero que llegues a la conclusión de que necesitas aprender estructuras para hablar. Q. El antecedente para construir la regla podría ser las personas que producen resultados con sus palabras. Y el caso particular, tú quieres producir resultados con tus palabras. Ahora, articulémoslo como un argumento fluido. Todos sabemos que las personas que impactan efectivamente con sus palabras y producen resultados con ellas tienen estructuras para expresar sus ideas. Y por lo que entiendo, tú quieres impactar con tus palabras y conseguir mejores resultados a partir de cómo las utilizas en tus interacciones. Por lo tanto, necesitas aprender estructuras para hablar. ¿Notas? No es ni siquiera necesario que diga la conclusión. El mero hecho de darte la regla y el caso enciende en ti automáticamente la operación que te conducirá a la conclusión que resulta de combinar lógicamente la información presentada. Aprender estructuras no solo te hará un comunicador realmente efectivo, sino que además conocerlas y usarlas te permitirá también razonar mejor, desarrollar un pensamiento crítico más elevado, enriquecido y afilado, característica sobresaliente por demás de los buenos argumentadores. Así que busca en Instagram o Facebook a tu profesor o profesora de lógica para hacerle el reclamo correspondiente por los daños y perjuicios. Aprovecha también de buscar al de lenguaje, pues probablemente te habló de diptongos, de palabras agudas, graves y esdrújulas y no te enseñó a usarlas para persuadir, para estructurar tus ideas y comunicarlas de manera convincente.
No te enseñó cómo el lenguaje funciona en nuestra mente cuando hablamos y razonamos. Otra de las claves de la comunicación efectiva. Pues si no sabes qué es lo que las palabras hacen, difícilmente podrás elegir las más convenientes para lograr lo que deseas. Al respecto, dos ejemplos. Hubo una publicidad hace muchos años que la marca de autos Dodge puso en circulación para anunciar un nuevo modelo de su línea de vehículos, con la expresión Dodge debería ser más caro. ¿Qué implica esta expresión? ¿Qué te obliga a pensar? Que Dodge ya es caro. Y no sé si siendo una marca que no es de alta gama como Mercedes, Audi o BMW, resulte conveniente sugerir que sus productos de hecho son caros. La expresión adecuada era Dodge debería ser caro, para implicar que no lo es, sí que había razones para hacerlo. Una sola palabra puede costar millones. Ejemplo número 2. Imagínate a un papá o a una mamá que delante de la pregunta de su pequeño en busca de reconocimiento tras la obra de arte que ha creado con sus crayolas, mamá, papá, ¿cómo me quedó? Recibe por respuesta un no te quedó tan mal. Por piedad, ¿qué acabas de decirle a ese pobre langaruto de apenas 4 años? Al usar la palabra tan, estás implicando que le quedó feo, no más que no tanto. Y probablemente no es esa la idea que quieres poner en tu hijo de 4 años, ¿cierto? Las personas responden al efecto que producen en sus mentes las palabras que utilizas. Es por eso que si tienes tus objetivos comunicacionales claros, si cuentas con estrategias diversas para conectar con las personas, si sabes estructurar mensajes de manera que repliquen la forma en la que naturalmente razonamos la información, para que sean fáciles de seguir, lógicos y creíbles, y si además sabes cómo el lenguaje funciona en nuestra mente, indudablemente las probabilidades de provocar con tus mensajes la respuesta que pretendes serán dramáticamente más altas. No importa qué hagas, cuántos años tengas, quién sea tu audiencia y de qué hables. Si trabajas en estos rubros, estarás consiguiendo con tus palabras lo que quizá todavía piensas que no es posible. Rubro número 4. El lenguaje no verbal. Otra de las áreas que no puede faltar es la relacionada con los aspectos no verbales de nuestra comunicación. Cómo utilizar el tono de tu voz, la velocidad, el volumen y tu cuerpo en general para potenciar muchísimo más los efectos de tu mensaje y tener mayores oportunidades de obtener lo que esperas. Algo similar a lo que hace un director de cine, que determina cómo construir la escena y de qué modo disponer los elementos en función de lo que pretende despertar en nosotros como espectadores. Conviene que hagas tú con tus mensajes, tanto del lado verbal como del no verbal. Hay estrategias para hacer que nuestra comunicación sea hipnótica, cautivadora y encantamentes, y que son parte del menú de la metodología que enseño. Y como suelo decir, eres por definición una máquina de influencia. Solamente debes sofisticar algunos programas para que logres ser realmente efectivo influyendo a otros en la dirección que deseas. No se trata solo de apoyar la voz en el diafragma, sino además de comprender qué pasa en los procesos de atención de las personas cuando afectamos cualidades de nuestra voz y empleamos nuestro lenguaje no verbal de manera consciente y deliberada. Y por último, y número 5, está el rubro de la gestión interna, es decir, las estrategias necesarias para tomar control de la actividad que tiene lugar en el interior de tu cabeza al momento de comunicarte. La mayoría de las personas no sabe cómo manejar sus propios procesos internos en esos momentos, lo que a menudo se traduce en nerviosismo, bloqueos, mensajes desorganizados, pérdida del hilo, rodeos interminables, malentendidos y mucha, pero mucha frustración. Esto no es sorprendente, ya que no nos enseñan a hacerlo, a pesar de ser una habilidad esencial. No nos enseñan a usar nuestro pensamiento consciente de manera efectiva para razonar con claridad, tomar mejores decisiones, gestionar nuestras emociones y comportamientos y comunicarnos con precisión y maestría. Y gran parte de nuestras limitaciones y padecimientos
tienen todo que ver con esta ausencia de conocimientos prácticos. Esta es una de las principales razones que me impulsaron a estudiar estos temas y tiempo después a enseñárselos a otros. Como viste, son 5 los rubros que componen la metodología que enseño. Y ya sea que requieras hacer presentaciones en tu trabajo, una charla, impartir una clase o dar un discurso, ya sea que necesites grabar videos para tus redes sociales, liderar un equipo de personas o vender un producto, servicio o una idea, son estos los rubros esenciales en los que necesitas trabajar si estás deseando mejorar significativamente los resultados que obtienes en tus interacciones. Si requieres ayuda con una presentación, con tus llamadas de venta, con tus reuniones de equipo, o si quieres saber qué decir la siguiente vez para impactar y persuadir a tus interlocutores, escríbeme para que tengamos una breve reunión sin costo en la que podamos evaluar tu caso y diseñar un plan de trabajo óptimo y totalmente personalizado para mejorar explosivamente tus resultados comunicacionales. Recuerda que sueles ser tan bueno como tu habilidad para comunicarlo.